el Señor, amén, se revelaba a la vida de Daniel, mostrándole lo que había de acontecer, ¿no? Usted sabe que los profetas, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que el Señor en aquellos días levantaba. Eran profetas tremendos que realmente podían, hermano, quizás prever lo que venía, ¿no? Cristo vive. Este Dios poderoso le mostraba, hermano, lo que habría de acontecer, ¿no? Daniel era un hombre, hermano, amén, que vivía en una comunión tremenda con el Señor. Daniel, hermano, era un hombre de Dios tremendo, lo cual oraba al Señor, dice que oraba quizás por la mañana, amén, al mediodía y a la tarde. Cristo vive, a la noche, Cristo vive, tarde, noche, y a su nombre. ¡Gloria! Y qué lindo que es, hermano, cuando realmente hay una linda comunión con el Señor. Usted sabe que Dios, hermano, espera que cada uno de nosotros podamos clamar a Él y podamos buscarle a Él, porque Él tiene cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Cristo vive para siempre. Él es un Dios, hermano, soberano, amén, que conoce, amén, la vida y lo que ha de venir. Y Dios, hermano, amén, es poderoso para mostrar, para revelar, amén, lo oculto. Cristo vive para siempre. Y así hacía con Daniel, ¿no? Cristo vive. Hermano, muchos de los reyes iban a Daniel. Cristo vive para siempre. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre, hermano, que vivía realmente en una consagración tremenda al Señor. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Vivía en esa comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que también, hermano, bendito sea el nombre del Señor, Dios pudiese estar con él. Cristo vive. Y a su nombre. Yo no sé cuántos quieren realmente vivir cosas lindas con el Señor. Pero, hermano, para vivir cosas lindas con el Señor, tendremos que buscarlo al Señor. Cristo vive para siempre. Y a su nombre. Los reyes, hermano, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos de ellos tenían que buscar a los profetas en la antigüedad. Cristo vive. Porque aunque ellos, hermanos, eran reyes, eran hombres, quizás hombres llenos de conocimiento, Dios, Cristo vive. Y llenos de quizás, bendito sea el nombre del Señor, enseñanzas. Cristo vive, prácticas de guerras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aún así, hermano, ellos necesitaban correr a los hombres de Dios. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Y cuán necesario es, hermano, que nosotros también, bendito sea el nombre del Señor, podamos buscar al Señor. Los hijos del Señor, Cristo vive. Podamos buscar a este Dios poderoso, para que muchas almas también, hermano, puedan, amén, acercarse a nosotros. Cristo vive. Y puedan también encontrar respuesta. Cristo vive para siempre y a su nombre. Pueden encontrar respuesta de parte de Dios. Cristo vive para siempre y a su nombre. Porque qué lindo que es, hermano, de pronto, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ser de bendición para alguien, Dios. Cristo vive para siempre y a su nombre. Usted sabe, hermano, que cuando hay alguien buscando al Señor en oración, en ayuno, en consagración, de una u otra manera, buscando a Cristo, Dios siempre, hermano, le enviará a alguien necesitado. Cristo vive y a su nombre. Siempre, hermano. No importa donde quiera que se encuentre, Cristo vive. Quizás se encuentra en el trabajo, quizás en la calle. Quizás, hermano, se puede encontrar en un colegio, pero cuando está, amén, esa alma buscando a Dios, siempre Dios, hermano, enviará a alguien necesitado. Cristo vive y esa necesidad del alma, del espíritu, Cristo vive. Y a su nombre. Y allí está, hermano, bendito sea el nombre del Señor, la respuesta, Dios, Cristo vive. Y Daniel era un hombre, hermano, en el cual los reyes, amén, le mandaban a buscar muchas veces. Cristo vive. Porque realmente en él estaba la respuesta, hermano. En una oportunidad, bendito sea el nombre del Señor, amén. Santo es el que vive. El rey Nabucodonosor mandó a buscar a Daniel. Cristo vive. Porque también había algo, hermano, que Dios iba a hacer, bendito sea el nombre del Señor, por causa, amén, santo es el nombre del Señor, por causa, amén, de muchas cosas que el rey quizás había hecho. Cristo vive.
y venía advertencia de parte de Dios. Cristo vive para siempre. Y dice que las letras que estaban allí escritas, hermano, nadie podía interpretarlas en aquellos días. Cristo vive para siempre. Pero allí estaba Daniel, hermano. Amén. Este hombre que Dios, hermano, bendito sea el nombre del Señor, podía revelarle. Y dice que mandaron a buscar a Daniel. Y allí Daniel pudo, hermano, realmente dar a conocer esta cosa. Cristo vive. Y a su nombre. Y en esta oportunidad el Señor le revelaba esto, hermano, que venía un conflicto entre reyes, ¿vio? Cristo vive para siempre. Un conflicto, hermano, que nadie podía quizás en aquellos días, evadir. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es el que vive para siempre. Venía un conflicto, hermano, lo cual, amén, Dios estaba advirtiendo a Daniel. No para que Daniel quizás, hermano, bendito sea el nombre del Señor, simplemente lo supiera, sino que también pudiera tocar trompeta. Pudiera, hermano, advertir, bendito sea el nombre del Señor, de lo que venía. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. Usted sabe que las alianzas, hermanos, siempre tuvieron. La alianza de los pueblos. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Y las alianzas, hermanos, es algo que muchas veces están allí, Dios, pero es algo que Dios aborrece, hermano. Cristo vive. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, van contra pueblos menesterosos, ¿no? Cristo vive para siempre. Y este Dios poderoso, hermano, es un Dios que tiene cuidado del menesteroso. Cristo vive para siempre. Y aunque muchas veces, hermano, hayan alianzas, bendito sea el nombre del Señor, y pueblos opresores, pueblos fuertes, innumerables, Cristo vive. Usted sabe que Dios, hermano, es un Dios, amén, que quita reyes y pone reyes. Y que tiene todo el poder, hermano, amén. Bendito sea el nombre del Señor para deshacer todo ejército, ¿no? O toda maldad que se levanta, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, quizás sobre los pueblos. Cristo vive. Y a su nombre. Y qué tremendo que es esto. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios, hermano, usted sabe que en los últimos tiempos Dios ya ha determinado, hermano, lo que va a acontecer. Cristo vive. Quizá esta guerra de estos pueblos, hermano, de estos reyes, bendito sea el nombre del Señor, amén, era algo que iba a ocurrir, iba a acontecer. Pero ¿qué me dice, hermano, en estos tiempos finales en los cuales vivimos? Tiempos, hermano, donde quizá parece ser que nada ocurre, nada pasa. Pero mientras nosotros quizás, hermano, estamos caminando, transitando, hay un montón de cosas que están ocurriendo. Cristo vive. Están aconteciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe que en los últimos tiempos, hermano, el Señor predestinó estas cosas. Que habrían pueblos, hermano, que se iban a aliar para ir, hermano, amén, contra su pueblo aún, contra el pueblo de Israel. Cristo vive. Y qué tremendo que va a ser esto, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Porque usted sabe, hermano, que estamos en esos tiempos donde, bendito sea el nombre del Señor, comenzará a acontecer todas estas cosas que el Señor ha predestinado. Cristo vive. Y esto nadie lo puede frenar, hermano. Cristo vive para siempre. Esto va a acontecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, hermanos, que estamos en esta tierra, debemos orar al Señor. Debemos de buscar al Señor, no solo por nosotros, sino por muchas almas, hermanos, que necesitan realmente encontrar una respuesta. Necesitan, hermano, bendito sea el nombre del Señor, encontrarse con el dador de la vida, con este Dios poderoso, con este Dios soberano, amén, que puede darle el escape a todas las cosas que han de venir a esta tierra, hermano. Cristo vive. Usted sabe que, bendito sea el nombre del Señor, hoy en los tiempos en que vivimos, hermano, muchos pueblos están interesados en las riquezas. Cristo vive. En la riqueza de muchos lugares, Dios, aún de muchos países. Cristo vive. Por eso en la alianza, amén, y por eso también, hermano, bendito sea el nombre del Señor, nosotros debemos estar orando.
y debemos estar buscando al Señor. Cristo vive. Y a su nombre. ¿Por qué debemos de buscar al Señor? Debemos de buscar al Señor, hermano, porque estamos en un tiempo decisivo, en un tiempo difícil. Amén. En un tiempo donde en cualquier momento, hermano, pueden ocurrir cosas muy terribles, ¿no? Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros debemos entender, hermano, de que tenemos un Dios que nos puede guardar y cuidar de todo lo que viene. Pero así también, hermano, bendito sea el nombre del Señor, debemos entender, hermanos, que estos tiempos de guerra, de conflicto y cuantas cosas que aún han de venir a esta tierra, hermano, son señales del fin que nadie les va a parar, ¿no? Cristo vive y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor, que nosotros no debemos orar quizás para que la guerra pase, hermano, a menos se termine, o venga la paz a esta tierra, porque la paz es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Debemos orar para que, hermano, muchas almas puedan arrepentirse y convertirse al Señor de corazón. Cristo vive. Y pueda el Señor entrar a gobernar a su vida, a su corazón, para que viva la paz del perdón de Dios. Y viva la esperanza en Cristo el Señor. Cristo vive. La esperanza, hermano, que aunque nosotros veamos todo pata para arriba, Cristo está al control de todas las cosas. Cristo vive para siempre y a su nombre. Que aunque nosotros veamos, hermanos, que se levantan guerras, conflictos, hermano, Cristo el Señor guardará a su iglesia, a su pueblo y a su nombre. Él guardará lo suyo, hermano. Cristo vive y a su nombre. Por eso, hermano, la confianza no tiene que estar puesta en los reyes de la tierra. Cristo vive. Usted sabe, hermano, que hay almas, bendito sea el nombre del Señor, con su confianza puesta en los reyes de la tierra. Cristo vive, en el gobierno. Cristo vive para siempre y a su nombre. Pero los hijos de Dios, hermano, tienen que tener su confianza puesta en el dador de la vida, en el Dios soberano, en el Dios todopoderoso, en aquel, hermano, que realmente puede guardar nuestra vida. Cristo vive y a su nombre. Han ocurrido cosas, hermano, quizás en el mundo entero. Cuando digan paz y seguridad, aún el Señor dice, hermano, que nosotros debemos alzar nuestra mirada al cielo, porque no vendrá paz y seguridad, ¿no? Sino dice que vendrá destrucción repentina. Cristo vive y a su nombre. Y la destrucción, hermano, está a la puerta. La destrucción, hermano, aunque muchos la ven lejos, la destrucción está a las puertas. Pero ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que tenemos a un Dios poderoso. Y ese Dios es el que tiene cuidado de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia amada. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Qué triste es saber, hermano, cuántos reyes de la tierra están interesados solo en la materia, ¿no? Cristo vive. Hermano, almas que quizás tienen un gran interés por las cosas materiales, ¿no? Cristo vive para siempre. Tienen un gran interés, hermano, simplemente por lo material. Y no ven, hermano, que entre las guerras hay niños que sufren. Cristo vive. Hay almas, hermano, que quizás pierden a sus seres queridos. Cristo vive para siempre y a su nombre. Hay almas, hermano, que sufren, que se quedan quizás sin un hogar. Cristo vive para siempre. Almas que son destruidas. Alabado sea el nombre del Señor. El interés, hermano, del poder. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el que vive para siempre. Es algo terrible, ¿no? Dice que el principio de todos los males es el amor al dinero, hermano. Cristo vive para siempre y a su nombre. Y ese es un mal terrible, hermano. Cristo vive para siempre, que hoy mueve a los reyes de la tierra. Cristo vive para siempre. Y sin importar, hermano, derramando sangre inocente, Cristo vive para siempre. Sin importar lo que ocurre, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Pero Dios, hermano, ha hablado el Señor por medio de su palabra. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Que el pueblo de Dios no está ajeno a las cosas que vienen, hermano. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor.
Aunque nadie entienda muchas veces por qué esto, por qué aquello, hermano, el pueblo de Dios es entendido. Cristo vive para siempre, porque Dios lo ha revelado. Y lo ha revelado no para que nosotros simplemente, hermanos, podamos gozar de ese bien. Cristo vive, de ser guardados por Dios, sino también para que podamos llevar la misericordia del Señor. Para aquella alma que está desesperada, que no encuentra consuelo, que está llena de tristeza, de dolor, de angustia. Cristo vive y a su nombre. No es basta, hermano, que la maldad, el pecado, bendito sea el nombre del Señor, y quizás cuántas cosas agobian al hombre, que también están los reyes de la tierra, ¿vio? Cristo vive para siempre, haciendo también su parte. Cristo vive para siempre y a su nombre. Por eso, hermano, que debemos hablar del amor de Cristo, y debemos anunciar al Señor, y debemos regar esta tierra con la palabra de Dios. Cristo vive, para que las almas encuentren la esperanza en el Señor, para que las almas, hermanos, puedan refugiarse en este Dios que nosotros hemos conocido con gracia y misericordia. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el que vive para siempre. Qué maravilloso, hermano, es haber conocido a Cristo el Señor. ¿Cuántos hermanos en estos tiempos tienen un crecido interés a las cosas materiales, Dios, la vida? Los países, hermanos, peleándose quizás por cuántas cosas. Dios, Cristo vive. Hermano, más cuenta dará el Señor un día. Cristo vive para siempre y a su nombre. Y nosotros, hermanos, que estamos quizás dentro de lo que es la bendición del Señor, bajo la cobertura, bajo la protección, bajo el amparo divino de Dios, debemos, hermanos, estar constantemente dando a conocer la misericordia grande que el Señor tiene. Y debemos estar clamando también para que mucha gente, hermanos, llegue al conocimiento de Dios. Cristo vive. Y a su nombre. Para que muchos lleguen al conocimiento de Dios. Cristo vive para siempre. ¿Cuántas almas, hermanos, no tienen conocimiento de Dios? Y viven, hermano, quizás vidas tristes, vidas, hermano, ligadas a la maldad. Cristo vive. Pero qué necesario que es, hermano, que el pueblo de Dios alce su voz. Cristo vive para siempre. Alce su voz y pueda dar a conocer a este Dios maravilloso. Santo es el que vive para siempre. Que Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo, hermano. Santo es el que vive para siempre. Qué tremendo que es, hermano, cuando los reyes muchas veces Dios hace alianza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué tremendo que es este Dios poderoso, hermano. ¿Saben por qué? Porque Dios es el Dios de toda justicia, de todo poder, que hará, hermano, justicia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor entre las naciones de la tierra. Cristo vive para siempre. Él hará justicia entre las naciones de la tierra, hermano. Y no dejará nada, Dios, sin juzgar. Cristo vive para siempre. Y a su nombre. Y eso es lo lindo, hermano, que tenemos a un Dios de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, si nosotros debemos de gozarnos en el Señor, debemos hacerlo, mire, de continuo, ¿no? Cristo vive para siempre. Porque tenemos tanto, hermano, que agradecer a Dios. Cristo vive para siempre. Debemos tanta gratitud que le debemos al Señor, hermano, por cuanto Él, hermano, bendito sea el nombre del Señor, es nuestro Rey y Señor. Qué bueno que el pueblo de Dios no depende, Dios, de los reyes de esta tierra, hermano, sino que dependemos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Cristo vive en su nombre. Qué lindo, hermano, que no estamos, Dios, bajo el reino de esta tierra, sino bajo el reino de Dios y su justicia. Cristo vive. Qué lindo que es esto, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Qué maravilloso que es el Señor, hermano.
Bendito sea su nombre para siempre. Y hoy más que nunca nosotros, hermanos, debemos, amén, entender estas cosas. No oremos para que la guerra cese, no oremos, hermano, para que los conflictos se terminen en el mundo, porque eso no va a ocurrir, hermano. Cristo vive para siempre. Es cumplimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Nosotros debemos estar cada día más firmes en el Señor, buscando cada día estar refugiados bajo la sombra del omnipotente Dios. Y vivir la bendición que el Señor cada día nos otorga a nosotros, Cristo vive. Y traer a muchos a los caminos del Señor, para que muchos también, hermanos, se puedan deleitar en este Dios poderoso. Cristo vive, y a su nombre. Gloria. Pese a todo lo que viene, hermano, el pueblo de Dios va a gozar de paz, de gozo. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Gloria. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos bajo el reino, quizás de ningún hombre, sino bajo el reino de Dios. Cristo vive para siempre. Y el reino de Dios tiene riquezas, hermano, impresionantes. Cristo vive para siempre. Por sobre todas las cosas, el reinado de Dios, hermano, es un reinado de paz. Cristo vive para siempre. Podemos estar en el medio de tantos conflictos, mas en el corazón de sus hijos siempre habrá paz. Cristo vive para siempre. Gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Y no permita que ningún problema le robe el gozo de Dios. Porque el gozo que tenemos, hermano, el mundo no nos dio, ¿no? Cristo vive. Anduvimos errantes, quizás, hermano, anduvimos en necesidad, en nuestra alma, en nuestro corazón, mas el mundo nada nos pudo dar. Cristo vive. Amén. El gozo que tenemos hoy, el Señor nos ha dado, ¿no? Cristo vive. Nos dio ese gozo inefable del Espíritu Santo de Dios. Cristo vive. Y ese gozo, hermano, debe estar de continuo en nosotros. Cristo vive. Y recuerde esto, el mundo no nos puede quitar ese gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es un gozo que el Señor nos ha dado para que nosotros nos mantengamos fuertes, fortalecidos en el Señor. Cristo vive, y a su nombre. Por eso cada vez, hermano, que venga quizás algo a su vida, vaya y ore al Señor. Y entregue el problema a Cristo. Y a su nombre. Porque a veces nosotros, hermano, quizás tenemos algunos conflictos que otros, ¿no? Pero ¿qué me dice donde hay guerra? Donde hay muerte, hermano, donde hay almas que caminan en valle de sombra y de muerte en estos tiempos. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Donde hay niños, hermanos, que quizás han perdido a sus padres en la guerra. Cristo vive para siempre. Donde hay niños que están siendo ultrajados, Cristo vive. Donde hay familias enteras, hermano. Cristo vive para siempre. Es tan grande la maldad del hombre en esta tierra. Cristo vive para siempre, y a su nombre. La maldad del hombre no tiene límite, Dios. Cristo vive para siempre. Es que el maligno, hermano, quiere destruir todo lo bueno que Dios ha creado. Dios, Cristo vive. Pero déjeme decirle, hermano, bendito sea el nombre del Señor, que este Dios poderoso, amén, tiene, hermano, realmente planes maravillosos con la iglesia, con su pueblo, con sus hijos, con aquellas almas que le creen a Él, que le han recibido, y con aquellos que se van a convertir a Cristo también. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene planes maravillosos, ¿no? Dios, hermano, está preparando lugar para aquellos que han creído en su nombre. Cristo vive. Está preparando un lugar en el cielo, hermano. Cristo vive. Y también Dios va a raer la maldad del hombre en esta tierra. ¿Dónde se van a esconder los reyes, hermano, cuando el Señor venga? Cristo vive. Dice, hermano, el libro de Apocalipsis, que dirán: piedras caigan sobre nosotros, porque no soportamos la gloria de aquel que está sentado allá. Cristo vive. Y a su nombre. Cuando el Señor venga en su ira, hermano, ¿dónde se meterán los reyes de la tierra? ¿Dónde estarán aquellos que han, hermano, hecho maldad? Cristo vive, y a su nombre. No van a hallar a dónde esconderse, hermano. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Cuando venga el verbo de Dios montado en un caballo blanco, hermano, bendito sea el nombre del Señor, Cristo vive. Va a ser algo terrible, hermano.
Hoy los hombres, hermanos, se creen poderosos aquí en esta tierra. Cristo vive. Muchos hombres, hermanos, se enseñorean quizás de la vida de la gente. Cristo vive. De cuántas vidas, ¿vio? Y se creen poderosos. Poderoso es Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, y Él vengará la maldad del hombre en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los injustos, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, no heredarán la tierra. Cristo vive para siempre. No heredarán las bendiciones de Dios. Por eso Dios otorga misericordia al hombre para que el hombre se arrepienta, se convierta de sus malos caminos. Tienen oportunidad de salvación mientras tengan vida. Mientras tengan vida, hermano, Dios le otorga al hombre misericordia para que se arrepienta. Y mire, Dios no mira, hermano, no mira quizás, hermano, quizás como los hombres de esta tierra, ¿vio? Los hombres de esta tierra, hermano, bendito sea el nombre del Señor, ven quizás como poderosos a los hombres, quizás que tienen cargo, ¿vio? Y quizás están en el gobierno, en la presidencia. Pero Dios, hermano, ve al hombre, bendito sea el nombre del Señor, simplemente como hombre. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Hermano, y mire, déjeme decirle, aunque parezca ser que acá en esta tierra tengan poder, viene uno más poderoso. Y ese Dios poderoso, hermano, ese Dios va a venir a aplicar la justicia verdadera de la tierra. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Qué triste va a ser para aquellos, hermanos, que un día tuvieron el poder, ¿no?, de poder ejercer quizás el gobierno, hermanos, que hicieron las cosas mal. Cristo vive para siempre. Dios, hermano, quizás le da un lugar de jerarquía allí a los hombres, hermano, para que puedan hacer el bien. Cristo vive para siempre. Pero muchos de ellos, hermano, se han enriquecido y lo único que han hecho es maldad, ¿no? Cristo vive para siempre. Están llenos de robo, llenos de engaño, llenos de mentira. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive, y llenos de injusticia. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Pero, hermano, la justicia de Dios va a actuar en cualquier momento. En cualquier momento va a actuar la justicia de Dios, hermano. Cristo vive. Y qué triste va a ser para aquellas vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, nosotros mientras tenemos vida, tenemos que regar esta tierra, Dios, esparcir, ojalá en el mundo entero. Los juicios de dinero, hermano, aquellos juicios que están a la puerta, que vienen ya y que se asoman, hermano, ya se están asomando. Cristo vive. Y que realmente, hermano, nosotros debemos proclamar todas estas cosas que vienen a la tierra. Cristo vive. Y debemos dar a conocer estas cosas, hermano. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Nuestro Dios es poderoso. Él es soberano. Él está por encima de todos. Y un día, hermano, Dios va a destronar todos aquellos, hermanos, que realmente vinieron, bendito sea el nombre del Señor, a hacer Dios, quizás cuánta maldad y cuántas cosas. Cristo vive para siempre. Y a su nombre. ¿Cuántos hoy, hermano, bendito sea el nombre del Señor, se creen poderosos en el mundo, Dios? No sabiendo, hermano, que quizás simplemente son carne y sangre. Cristo vive. Hermano, todo hombre va declinando, bendito sea el nombre del Señor. Va rumbo, hermano, a perecer si no se arrepiente. Cristo vive para siempre de su maldad. Si no se arrepiente de sus malos caminos, hermano, bendito sea el nombre del Señor, pronto, hermano, el hombre perece. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Santo es el nombre del Señor. No importa qué posición tenga, Dios, Cristo vive. Tarde o temprano, hermano, la justicia de Dios va a actuar. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Pero ojalá, hermano, este mensaje pueda llegar a los oídos, Dios, de alguien que quizás se encuentra allí, hermano. Cristo vive para siempre, ejerciendo quizás, hermano, gobierno.
Bendito sea el nombre del Señor, Cristo vive. ¿Cuántos hermanos abogados muchas veces, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, hacen las cosas torcidas, ¿verdad? Cristo vive. ¿Cuántos jueces de la tierra, hermano, Cristo vive, hacen las cosas mal, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Viene alguien, hermano, que realmente va a ejercer la justicia verdadera, Cristo vive. Y este libro sagrado, en lo cual muchos han puesto su mano y han jurado lealtad, hermano, Cristo vive, a las leyes escritas aquí por el Rey de Reyes y Señor de Señores, un día vendrá a juzgarle también. Cristo vive para siempre. Vendrá a juzgar según sus obras. Cristo vive para siempre, y a su nombre. ¿Sabe cuántos hermanos reyes de la tierra han puesto sus manos aquí en este libro sagrado, hermano? Jurando que van a ser conforme aquí a lo escrito por Dios. Pero más, hermano, después de haber empezado su gobierno, han hecho cualquier cosa, ¿vio? Cristo vive para siempre, y a su nombre. Y no le estamos buscando, sino le estamos advirtiendo de parte de Dios a través de estas sagradas escrituras, de que viene el día y se acerca la hora. Cristo vive para siempre, donde nadie va a escapar de los juicios de Dios. Cristo vive para siempre. Donde Dios, hermano, quizás le ha otorgado la oportunidad de hacer bien las cosas, ¿vio? Pero el hombre muchas veces, hermano, bendito sea el nombre del Señor, usa el lugar que Dios muchas veces le otorga para quizás beneficio propio. Cristo vive para siempre. Y a su nombre. Dios no puede ser burlado por los hombres, hermano. Cristo vive para siempre. Dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Sea bueno o sea malo. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Que Dios les bendiga, hermano. Y qué triste va a ser, hermano, para todos aquellos reyes, ¿vio?, de la tierra. Pero que Dios, hermano, pueda también, bendito sea el nombre del Señor, pueda revelarse el Señor a muchas vidas. Cristo vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que nosotros, hermano, aún debemos orar por los gobernantes. Cristo vive para siempre. Porque, hermano, yo no sé si usted quizás se acuerda, pero en muchos pasajes bíblicos encontramos a muchos hombres, ¿vio? Donde quizás, hermano, vemos a los reyes rodeados, ¿vio? Cristo vive para siempre. De gente, hermano, que muchas veces está inclinada al mal, ¿vio? Cristo vive para siempre, y a su nombre. Gente, hermano, que está metida quizás en tantas cosas, ¿vio? Los agoreros, en el ocultismo. Cristo vive, y a su nombre. Y qué terrible va a ser, hermano, para toda esa gente también. Cristo vive, que se encuentra allí ligada, hermano. Bendito sea el nombre del Señor a estas cosas, ¿vio? Cristo vive para siempre. Siempre donde un hombre, hermano, amén, quizás en el poder, siempre ha estado rodeado, ¿vio? Cristo vive para siempre, de gente, hermano, que hace lo malo, de que están metidos así quizás en el ocultismo. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios le da al hombre oportunidad de arrepentimiento. Para que el hombre se arrepienta. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted sabe que Dios está llamando aún, hermano, a las personas más perdidas en este tiempo. Cualquiera sea, hermano, la persona que se encuentre perdida en este tiempo, Dios le da, hermano, la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Antes de que esos juicios vengan, ¿vio? Antes que el tiempo se termine. Cristo vive para siempre. Y a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A cuánta gente, hermano, el Señor ha sacado, ¿vio?, de lo más vil?
de lo menospreciado. Cristo vive para siempre. Pero sin embargo, hermano, el tiempo se va terminando. Y esta palabra ha sido predicada y está siendo predicada. Y está llegando a su fin, hermano, el tiempo de la gracia. Cristo vive para siempre. Está llegando a su fin. Ya pronto, hermano, amén, prácticamente en el mundo entero, amén, será predicado. Cristo vive. Y lo lindo de esto es que Cristo viene por la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo lindo de esto es que Dios está dando a conocer su misericordia. Y su gracia está siendo esparcida. Para que el hombre, hermano, recapacite y entienda que fuera de Dios no hay quien salve. Que fuera de Dios, hermano, no hay escapatoria a los juicios que vienen a esta tierra. Cristo vive para siempre. Los juicios, hermano, han de venir. Dios va a venir, hermano, a ver por la iglesia y los juicios serán desatados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire, las almas que hoy, hermano, se arrepienten y se convierten, Dios le da ese gran privilegio de poder, hermano, prepararse para escapar en el rapto de la iglesia. Cristo vive. Y a su nombre. Y el que no, hermano, se quedará. Cristo vive. Y a su nombre. Porque déjeme decirle, hermano, que estamos en esos tiempos, ¿Dios? Donde el Señor viene, el pueblo es levantado, hermano, y el que se apercibe se va con el Señor y el que no se quedó. Cristo vive para siempre. No hay vuelta atrás, hermano. Esta cosa está para acontecer. Estamos ya en el tiempo final, por así decirlo, donde Dios está dándole oportunidad aún a los reyes de la tierra, como el Señor nos habla a la luz de su palabra, aún en estos tiempos. Que Dios les bendiga. Hoy el hombre, hermano, hace oído sordo al llamado, a la palabra de Dios. Pero sabe, cuando venga el Señor, hermano, muchos querrán desaparecer, ¿no? Buscarán la muerte, pero ya ni la muerte tendrá, hermano, poder quizás, amén, sobre los seres humanos. Cristo vive para siempre. ¿Sabe por qué? Porque llegará ese día de la gran tribulación también. Cristo vive para siempre. Llegará ese periodo, hermano, de la gran tribulación, donde ya el hombre no va a poder escapar, amén, de ese tiempo de juicio, ¿vio? Cristo vive, y a su nombre. Pero Dios, hermano, es tan misericordioso, que aún al ser más maldito que pueda haber, por así decirlo, ¿vio? Dios le otorga misericordia y le da la oportunidad de que se arrepienta. De que suelte la maldad, de que suelte el pecado, de que suelte la mala y vana manera de vivir y que se vuelva a sus santos caminos. Cristo vive, y a su nombre. Dios le da la oportunidad, hermano, en estos tiempos a todos, ¿vio? Cristo vive para siempre. A los reyes de la tierra, hermano, a los pecadores, le da la oportunidad, hermano, a aquellos que están en los vicios, a aquellos que están en el pecado. Cristo vive. Cual sea, hermano, el estado de vida en el cual se encuentre, Dios le da la oportunidad. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Para que se vuelvan de su mal camino y reconozcan a su Señor. Cristo vive, y a su nombre. Hoy muchos hermanos resisten al Espíritu de gracia. Escuchan hablar del Señor, hermano, y no quieren correr a los pies de Cristo. Pero qué triste va a ser ese día cuando el Señor levante a su iglesia, hermano, y se escuche el clamor del mundo. Cristo vive para siempre. Se escuche el clamor del mundo entero, hermano, llorando, gimiendo. La desesperación va a ser algo terrible, hermano. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Va a ser algo terrible. Muchos dirán, pensar que a mí
me predicaron, me dijeron. A mí me advirtieron de todas estas cosas que venían, pero me quedé. Cristo vive para siempre. Y a su nombre, bendito sea Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Dios extiende su misericordia, hermano, a todo el mundo. Dice que Él vino, hermano, para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino solamente quizás por lo que estamos aquí reunidos, ¿no? Él vino por el mundo entero. Cristo vive para siempre. Pero qué triste es ver, hermano, que el Evangelio es predicado, anunciado a los hombres. Y Dios, cuántas almas, hermanos, son las que se vuelven al Señor, contados con los dedos, Dios. Cristo vive para siempre. Hermano, mientras muchos creen, muchos hermanos endurecen su corazón para su propia perdición. Cristo vive, y a su nombre. Por eso, hermano, nosotros debemos sentirnos privilegiados. Ser parte del pueblo de Dios, lo más grande que hay, hermano. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Porque la promesa es, hermano, amén, para el pueblo de Dios. Cristo vive. Vendrá el Señor, hermano, vendrá el Señor. Nos resta a nosotros como iglesia, como pueblo, a percibir, estar preparados. Cada día, hermano, avanzar como viendo al invisible y seguir anunciando, hermano, al Señor. Que Dios les bendiga y a su nombre. Qué triste va a ser, hermano, para todos aquellos que hacen maldad en la tierra, ¿vio? Cristo vive para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y no va a ser solamente, hermano, para los que quizás, bendito sea el nombre del Señor, hagan maldad en esta tierra, sino para aquellos, hermanos, que quizás, amén, se les ha anunciado el Evangelio, Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quizás, hermanos, estuvieron quizás tan ocupados en esta tierra que no quisieron buscar al Señor. Cristo vive para siempre, y a su nombre. Pero que el Señor nos ayude, hermano, a poder, hermano, la salvación, la esperanza, a poder entender, hermano, que se acercan tiempos donde, lo cual, todas estas cosas se van a cumplir, Cristo vive. La guerra que hemos visto, hermano, no será nada, a lo cual ha de desatarse en los últimos tiempos. Cristo vive para siempre. Vendrán tiempos, hermanos, terribles. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que la iglesia va a escapar todas estas cosas, hermano. Eso es lo lindo. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, hermanos, debemos estar, amén, cada día más apercibidos, más cerca de Cristo. Que Dios les bendiga, hermano, y a su nombre. Yo creo que todos hemos entendido el mensaje del Señor en esta noche. Que Dios les bendiga. Que nos habla el Señor, hermano, de que aunque veamos que la tierra será removida, no debemos de tener temor. Cristo vive para siempre. Y a su nombre. ¿Saben qué tiene que ser nuestro temor? El Señor. Cristo vive para siempre. Dice la palabra de Dios, sea Dios vuestro temor, sea Dios vuestro miedo. Cristo vive para siempre. Él tiene que ser nuestro temor. Porque Él tiene la potestad de nuestras vidas, hermano. Cristo vive para siempre. No son los reyes de la tierra, ¿vio? Cristo vive para siempre. Ya no es el enemigo porque de allí nos sacó el Señor. Cristo vive para siempre. Nos sacó de la garra del enemigo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy quien gobierna nuestra vida es el Señor. Cristo vive, y a su nombre. Pero debemos tener temor de nuestro Señor también. Porque Él, hermano, es el que tiene toda potestad. Amén. Tiene la potestad de nuestra vida. Cristo vive. Y Él nos dará vida con Él. Por eso que debemos ser fieles con Él. Y debemos, hermano, ir en pos de nuestro Señor. Cristo vive. Que Dios les bendiga. Y a su nombre.
Vamos a orar al Señor. Vamos a orar, hermano, para que Dios cada día nos ayude, Dios. Y nos dé, hermano, esa dicha de estar firme en el Señor. Que Dios les bendiga. Necesitamos estar firmes, hermano. Cada día más firme, más entregado, más cerca, hermano, del Señor. Cristo vive para siempre. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Anoche compartíamos un mensaje tremendo, Dios. Allí quizás en Chagramonte, hermano, un mensaje que el Señor nos daba. Cristo vive. Y debemos entender, hermano, que debemos escapar. Amén. Porque estamos en esos últimos tiempos, hermano. No sabemos cuándo el tiempo de misericordia que Dios tiene, el tiempo de gracia durará, Dios. Estamos en ese tiempo de gracia. Pueden ser muchos años, como puede ser, hermano, un corto tiempo. Cristo vive para siempre. No lo sabemos. Pero sí debemos de saber una cosa. Cada día debemos estar más lejos, amén, quizá de las cosas que nos entretienen, que nos apartan, y más cerca de Cristo, Señor. Que Dios les bendiga. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por esta bendita palabra. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Aarón que haga una oración. Oramos al Señor todos de rodillas, hermano.